¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de la Feria Internacional del Libro Abraham Valdelomar. Bueno, hoy estamos sábado y como lo habíamos anunciado, 8 de agosto, el día en el que vamos a hablar de un gran personaje que además tiene el nombre de la feria, como es Abraham Valdelomar, nuestro personaje emblemático, nuestro querido poeta, narrador y sin duda el eje de todas las actividades culturales que inician en Ica. Y para eso, pues, nos acompañan dos grandes personas que van a hablar de toda esa gesta cultural que han emprendido para reivindicar su obra y hacerla masiva. Hoy habíamos anunciado al gran Ricardo Silva Santisteban, pero por motivo de fuerza mayor no está con nosotros. Nos acompañó en la feria en la edición anterior y hoy tenemos el gusto de estar con César Panduro Astorga, de Conde Plebeyo Editores, que nos ha dejado esta preciosa edición de poesías completas de la que hoy vamos a compartir. César, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Lady? Buenas tardes. Y, y muchas gracias por hacer toda esta gesta cultural que vienes haciendo a pesar de todas las vicisitudes que se han presentado. Y bueno, con mucho contento vamos a hablar hoy de dos libros, ¿no? Importantísimos, creo, en la difusión de la obra ya de Abraham Valdelomar, como es las poesías completas, ¿no? Oraciones patrióticas, y después Julio Isla, el editor de Alastor, nos va a hablar acerca de la edición facsimilar también del Caballero Carmelo. Y muchas gracias, amigo, por lo que vienes haciendo por ICA. No, las gracias a ti, por supuesto, porque siempre, César, nos acompañas, estás con las ediciones que sacas de ICA para el mundo y además con toda esa sapiencia que te caracteriza de los autores, de sus historias, de todas esas vivencias que además se esconden detrás de la poesía que ellos hacen. Y hoy nos vas a contar un poco más de eso. También está con nosotros Julio Isla, que ya se acaba de integrar también a esta transmisión. Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. ¿Tu micro, Julio, para escucharte? Vamos a encender los micrófonos. Julio también nos va a contar ese otro lado, ¿verdad? El tema del narrador y la edición fabulosa que también han sacado. Vamos ahora sí, Julio. Si me escuchas, Lady. Sí, sí te escuchamos fuerte y claro. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias, César, por la invitación. Gracias, Lady. Cuando ustedes quieran. Perfecto. ¿Qué te parece si empezamos entonces contigo, Julio, para que nos cuentes esa otra perspectiva que tiene el gran Abraham Valdelomar sobre el tema de sus cuentos, de la edición que ustedes han sacado, cómo ha sido recopilar, difundir además su obra desde esta otra mirada? No sé si se me escucha bien, ¿sí? Sí, te escuchamos muy bien. Ya. Muy bien, muchas gracias. Bueno, esta edición salió el año pasado. Permítaseme rememorar brevemente la historia de esta edición. Estuvo pensada para los 100 años del Caballero Carmelo, ¿no? De la primera edición del recopilatorio de cuentos que hizo Abraham Valdelomar en vida, que se iba a cumplir en el 2018. Pero César sabe muy bien qué pasó, ¿no? Tocamos algunas puertas, no, algunas empresas o financistas no se animaban. Y bueno, no salió el 2018, pero el 2019, comenzando nomás, Ricardo Silva, en una reunión, Ricardo Silva que nos iba a acompañar hoy día, que ustedes saben que es el gran conocedor en el Perú de Abraham Valdelomar, es quien ha hecho las ediciones de las obras completas, las ediciones de las cartas, escritos personales de Abraham Valdelomar. Él resulta que como conoce el trabajo de la Astor, me dijo un buen día, ¿y por qué no la saca usted? ¿No? Así de simple, ¿no? ¿Por qué esperar el financiamiento de alguien, ¿no? Y entonces esta edición del Caballero Carmelo, que iba a salir en 2018, no salió en el centenario de la muerte de la publicación, pero todavía teníamos el colchón, que era el centenario de la muerte de Valdelomar, ¿no? Que fue el año pasado. Entonces decidimos sacarla, y cuando estuvo a punto de salir el libro, César Panduro se enteró y me dijo, Julio, ¿cómo es posible que vaya a salir el Caballero Carmelo, esta edición facsimilar, que se publica por primera vez en el Perú, sin el concurso de la Biblioteca Abraham Valdelomar, ¿no? Eso es sería una afrenta para nosotros, ¿no? Entonces yo inmediatamente le dije a César, bueno,
súmate al proyecto, y la Biblioteca Abraham Valdelomar se sumó a esta edición de Alastor, y lo hemos sacado, felizmente, ¿no? Lo sacamos en abril del año pasado, con presentación de Ricardo Silva, ¿no? que se presentó en la Cancillería de Lima. Es una edición que se han tirado un tiraje limitado de 500 ejemplares numerados, y es una edición que incluye, como ya saben, ¿no? La diferencia entre un facsimilar y una edición común es que el facsimilar reproduce en formato, tamaño, color, absolutamente todos los detalles de la primera edición, ¿no? Esta edición además tiene la ventaja de que incluye el cuadernillo final, donde Valdelomar, como todos ya sabemos, que era una persona muy dada a marketearse, ¿no es cierto? A publicitarse, incluyó todo un cuadernillo lleno de comentarios de otros escritores, ¿no? Entonces esta edición tiene esa ventaja, tiene no solo el texto tal cual lo concibió Valdelomar, lo ordenó él mismo, sino además este cuadernillo, ¿no? Y hemos reproducido incluso las páginas, no sé si se ve ahí, en color, ¿no? A Valdelomar se le ocurrió añadir un cuadradito de color magenta en cada página, y bueno, dijimos, si va a ser facsimilar, si es Valdelomar un escritor tan importante, hagámoslo como se debe, y lo reproducimos también con color, ¿no es cierto? Los marquitos. Bueno, esto es en cuanto a la edición en lo material, ¿no? No sé si tienes alguna pregunta más ya, además. Sí, claro. A ti en particular, Julio, ¿qué cuento más te gusta de Valdelomar? Si nos puedes contar un poco de eso. Creo que el vuelo de los cóndores es un cuento. Todos tenemos nuestro cuento particular tú le preguntas a cualquier peruano y siempre tiene un favorito, ¿no? Creo que el mío de niño fue el vuelo de los cóndores, que me marcó, ¿no? La enfermedad, la fragilidad de la niña, esas pinceladas que hace Valdelomar del muelle, ¿no? Del muelle que César ha prometido llevarme alguna vez porque no lo conozco, ¿no? Donde están inspiradas algunas escenas de este cuento tan famoso. Creo que ese es mi cuento favorito, ¿no? Tú tendrás también el tuyo, ¿no? El tuyo A mí personal. me gusta mucho Los ojos de Judas, te cuento. Por supuesto, claro, claro. Y No, muchos además, también preguntan por... Claro. sí, dime. No, y bueno, y ya un poco ya después, cuando uno ya profundiza en algunas lecturas, el último cuento, ¿no? Es impresionante, el cuento de aproximación, como se dice, ¿no? El cuento apocalíptico, que es Finis Desolatrix Verite, es también un cuento muy, muy avanzado, ¿no? Muy adelantado a su época, que creo que es uno que se está revalorando mucho, ¿no? A veces entre la fama de los cuentos de Evaristo, ¿no es cierto?, de Los ojos de Judas, se olvidan los otros cuentos, ¿no? Algunos incluso los chinos, y este que te menciono, que es el cuento final, ¿no? A veces se ha opacado un poco la fama de estos cuentos, ¿no? Suele pasar, ¿no? A veces algunos tienen, digamos, más publicidad que otros, por decirlo de alguna manera, pero ahí está la riqueza de un libro, digamos, un tanto más completo, que resume también estas otras historias. ¿Y cómo ha sido esa conexión, para cerrar un poco la idea, también con la juventud, ¿no? Para que el libro llegue, para que alcance mayores esferas, digamos, en esta juventud que de pronto desconoce también esas otras historias? ¿Cómo va a ser ahora la perspectiva, Julio, en tiempos de pandemia, para llegar a través de los libros? Sí, creo que una edición facsimilar obviamente no está pensada solo para los eruditos o especialistas, ¿no? Pero digamos puede sacarle provecho también un especialista al tener el texto tal cual, ¿no? Evitando cualquier tipo de erratas. Ediciones de Abraham Valdelomar las encontramos hasta en internet, ¿no es cierto?, ¿no? Pero alguien que quiere, digamos, un texto más fidedigno, ¿no? Sin haber pasado de mano en mano, ¿no? A veces las erratas se heredan, ¿no? Hay erratas que son pertinaces y se resisten, están bien escondidas en los textos cuando son transmitidos, a veces entre los editores, ¿no? Una forma de evitar eso es una edición facsimilar, ¿no? Sin embargo, el libro no lo hemos pensado solo en especialistas, ¿no? De hecho, queríamos hacer un tiraje mayor y cualquiera puede acercarse al libro, ¿no? Es un libro muy, muy amigable a la vista, ¿no es cierto? Pero también existen otras ediciones, ¿no? Por ejemplo, la misma que ha sacado César, ¿no? En el Conde Plebeyo ha sacado El Caballero Carmelo y otros cuentos. Entonces, yo creo que es una oportunidad de que los jóvenes no se queden solo con el cuento que te obliga a leer el profesor, ¿no? A veces te dice, elige un cuento y ya, ¿no? Sino uno explorar
con tranquilidad, con calma, y ver que el artista completo que era Valdelomar, ¿no? Y después también, por supuesto, irse a la poesía, ¿no? Que es muy buena, ¿no? Yo creo que algo debe servir este tipo de libros, es ver que un artista es completo, un escritor como Valdelomar, que incluso tiene teatro y es un extraordinario ensayista también, ¿no? Es algo que se olvida muchas veces. Un gran periodista, articulista, pero y debemos mostrar el retrato completo, ¿no? Y creo que por eso esta noche se celebra esta edición de César, ¿no? De las poesías completas, que está apostando por un género que a veces no es el más leído, pero para mí en particular es el más gratificante. Qué bueno escucharlo también, eso, ¿no? El tema de las facetas que tenía el gran Valdelomar. Julio, seguiremos conversando y ahora precisamente vamos a este maravilloso libro que también nos ha dejado César con esta editorial, El Conde Plebeyo, que está sacando ediciones fabulosas, y hablemos de poesía. César, coméntanos y además léenos, porque lo mejor de la poesía es escucharla en voz alta. A mí particularmente me gusta muchísimo. César Panduro. ¿Qué tal, Lady? ¿Qué tal, Julito? Bien, bueno, la alegría por el libro también que publicó Julio es compartida, ¿no? Es decir, traer la edición facsimilar, porque El Caballero Carmelo es uno de los libros de cuentos más importantes. Yo creo que está junto a La Palabra del Mudo y dos o tres más, ¿no? Dentro de la historia de nuestra literatura. Y lo importante es que hay que recordar que Valdelomar publica en vida muy pocos libros. Uno de ellos es precisamente El Caballero Carmelo, donde está este cuento, ¿no? El Caballero Carmelo, que es tan importante y que ha quedado en la cabeza de todos los peruanos. Sí, pero yo antes de comenzar un poquito a hablar sobre las poesías completas, también me sigo lo de Julio, ¿no? De que estas ediciones no fueran posibles sin el magisterio y la bonomía de Ricardo Silva Santesteban, ¿no? A veces los peruanos somos totalmente ingratos con nuestros mejores hombres y a veces de él no se habla mucho, ¿no? Pero si uno va mucho más allá, gracias a él tenemos ediciones completas de casi todos los escritores peruanos importantes, ¿no? Y todos los poetas, especialmente los poetas que incluso se mueven mucho afuera, Eyelson, Moro, Martín Adán. Y yo creo que eso es una cosa, es una pena que uno no se acompañe, ¿no? Pero bueno, también es una alegría que nos acompañe Julio. Yo creo que el libro de las poesías completas de Valdelomar era una deuda que se tenía desde la edición en el Perú con Valdelomar, ¿no? Hubo una pequeña edición de Luis Alberto Sánchez, que hasta ahora circula, pero no era completa y tenía también muchas erratas, como decía Julio, ¿no? En cambio, bueno, estos poemas salen de las obras completas que de Ricardo Silva Santesteban preparara para Ediciones Copé. Y lo interesante, ¿no? Lo interesante es que Tristitia, sin lugar a dudas, es uno de los poemas que más conocemos los peruanos, a tal grado que incluso Neruda lo sabía de memoria, pero más allá de Tristitia o El hermano ausente en la cena de Pascua, no sabíamos más de la poesía de Valdelomar, ¿no? O sea, y por supuesto porque su obra narrativa no solamente es la que ha circulado más, sino que la que más ha conectado con la gente. Es decir, yo creo que hay una cosa, es una cosa bien interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, Tristitia, que es prácticamente la infancia recordada, se vincula también a los cuentos de Valdelomar, ¿no? Porque si uno digamos, piensa en los cuentos que más conocemos los peruanos de Valdelomar y que más queremos, son los cuentos relatados por niños, ¿no? Julio hablaba del vuelo de los cóndores, está el Caballero Carmelo, pero los cuentos que más queremos de Valdelomar son los cuentos digamos que son contados por niños o que hablan de esa infancia, ¿no? Ese lugar tan preciado creo que para todo ser humano. Pero las poesías completas, les decía a ustedes que era como una especie de deuda, ¿no? Se tenía poesía completa de casi todos los poetas peruanos, pero no se tenía de manera reciente la poesía completa de Valdelomar. Entonces, creo y no es por vanidad ni orgullo, pero qué bueno que haya sido una editorial de Ica, ¿no? O sea, en el sentido más bien de orgullo, de que, no lo sé, yo imagino que si Valdelomar estuviera en vida, creo que le agradaría mucho
mucho esta edición, ¿no? Que haya venido un esfuerzo desde la gente de acá para publicarlo. Ahora, yo lo que tengo que hablar de la poesía de Valdelomar es una poesía muy ligada todavía a la corriente de su época, pero también abre nuevas rutas, ¿ah? Y nuevas rutas que van a influenciar a Vallejo. Este Vallejo de los Heraldos Negros va a tener una fuerte influencia de Abraham Valdelomar, sobre todo en los asuntos de familia. Y es una cosa que creo que es bien interesante, ¿no? Porque así como hay un hermano ausente en la cena de Pascua, hay un hermano Miguel en Vallejo. Así como él habla a veces de poemas de su mamá, ahí están los poemas, digamos, de los que dedica tanto a su padre y a su madre. Entonces, yo creo que Valdelomar, si bien es cierto, Tristitia es un poema que está en el inconsciente de los peruanos. Creo que todos, de alguna u otra manera, o en el colegio, o vamos a escuchar a alguien, o lo vamos a aprender, y precisamente lo aprendemos por la facilidad de su música, ¿no? Entonces, yo creo que la poesía de Valdelomar merece el mismo respeto y la misma difusión que ha tenido también su obra narrativa, que es esplendente, ¿no? O sea, lo bueno de Valdelomar y lo bueno de la gran literatura es que no envejece, o sea, no envejece, ¿no? Yo imagino que Tristitia y otros poemas y otros cuentos, y además incluso hasta los dibujos de Valdelomar, ¿no? Porque también era caricaturista, era un genio. Lo sorprendente es que él vivió hasta los 31 años. Eso es lo que sorprende. O sea, que estamos hablando de una persona en distintas facetas. Él muere cumpliendo funciones políticas, como diputado regional por Ica, ¿no? Entonces, y además es parte también de una generación de peruanos brillantes, ¿no? De una especie de una generación que piensa el Perú desde las provincias, porque creo, por ejemplo, si hablamos de Vallejo, Vallejo está hablando en los poemas familiares, está hablando de las serranías, ¿no? Está hablando de una provincia, está poetizando la vida de una familia, la vida en una casa, en la sierra. Valdelomar lo hace en la costa, y yo creo que lo ha hecho no solamente con mucha ternura, sino con, digamos, un talento que pocas veces se ha visto, ¿no? Entonces, estamos frente a un genio sensible, frente a alguien también que se compró el pleito, ¿ah? Yo les recomiendo que lean las conferencias, y él lo dice muy claro, ¿no? Una juventud que no proteste es una juventud cómplice. Y ahora que hay tantas cosas en nuestra política, Valdelomar tiene frases como, ¿no? El criollismo de la aldea llega al Congreso, ¿no? Entonces él siente dice un santo pavor, ¿no? Al ver la política. Pero volviendo a su poesía, Lady, yo creo que es uno de los poetas más sensibles que hemos tenido. Es alguien que va a también experimentar dentro, a pesar de que él está muy influenciado por tantas cosas. Hay un momento en que el modernismo está pasando, igual hay rezagos, pero Valdelomar se atreve, ¿no? Se atreve a escribir poemas largos, inserta poemas en cuentos. Algunos de estos poemas han sido de alguna manera separados de los cuentos, ¿no? Puestos aquí ya para darles una existencia propia. Y yo creo que la poesía de Valdelomar, como les decía hace un momento, no solamente tiene un valor porque tiene esta idea de rescate, ¿no? Sino porque tiene un valor en sí misma. O sea, es una poesía hermosa, triste, por supuesto, melancólica, ¿no? Pero escrita con una sensibilidad y además, incluso hasta con un fulgor pocas veces visto dentro de nuestra gran tradición poética. En el Perú tenemos una gran tradición poética, y uno de los que ayudó a cimentar esta tradición poética es Abraham Valdelomar. Sin duda, sin duda. Claro que sí. Además es nuestro gran referente, ¿no? Tiene tantas facetas y ¿qué hubiera sido si Valdelomar hubiera seguido viviendo, ¿no? ¿Cuántos libros más nos hubiera regalado? ¿Cuántas historias, cuántos poemas más se hubieran construido? César, léenos de pronto, o bueno, vamos a empezar con Julio, en todo caso, si tienes algún cuento en particular que nos quisieras compartir,
tanto de pronto un poco el análisis, como también algún fragmento que esté en este libro en particular y que podamos hoy compartir con todas las personas que nos están viendo, que están sumándose además a la transmisión y que tienen inquietud además de adquirir estos libros ya pronto a través de la página web. ¿Qué tal si mientras va buscando Julio yo voy leyendo algunos poemas, ¿no? A ver, dale, dale. Bien, este poema creo que Julio va a coincidir conmigo, se lo quiero dedicar o se lo queremos dedicar a nuestra amiga Rosaura Cruz, que está viendo desde México, ¿no? Y que nos manda muchos saludos, Julio. Rosaura, una extraordinaria persona. Este poema se llama Gracias, Rosaura. Tristitia. Mi infancia, que fue dulce, serena, triste y sola, se deslizó en la paz de una aldea lejana, entre el manso rumor con que muere una ola y el tañer doloroso de una vieja campana. Dame el mar la nota de su melancolía, el cielo la serena quietud de su belleza, los besos de mi madre una dulce alegría, y la muerte del sol una vaga tristeza. En la mañana azul al despertar sentía el canto de las olas como una melodía, y luego el soplo denso perfumado del mar, y lo que él me dijera aún en mi alma persiste. Mi padre era callado, y mi madre era triste, y la alegría nadie me la supo enseñar. Wow. Como que ese último verso, y lo decía Alberto Benavides en la mañana, lo dejaba pensando un poco porque la imagen que tiene este poema es bastante triste, ¿verdad? Pero además llena de nostalgia, llena de cosas. Me gustó también, César, uno que leías en la mañana respecto al pozo. Abre el pozo como vieja pupila. Pero hay una cosa increíble en este poema, ¿no? Como con un sustantivo, infancia, y con 4 adjetivos hace uno de los versos que creo que más recordamos los peruanos. O sea, mi infancia, que fue dulce, serena, triste y sola, tiene el mismo valor que hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Creo que son los 2 versos que los peruanos los conocemos, como se puede decir, de memoria. Y esto es una cosa que creo no solamente establece una relación entre la gente, pero yo quiero leer antes mientras, no sé si Julio ya está listo o leo un poema, Julio. ¿Ya? Sí. Este es el que me gusta mucho, ¿no? El hermano ausente en la cena de Pascua, que es uno de los que más también se conocen, ¿no? La misma mesa antigua y holgada de nogal, y sobre ella la misma blancura del mantel, y los cuadros de casa de anónimo pincel, y la oscura alacena, todo está igual. Hay un sitio vacío en la mesa hacia el cual mi madre tiende a veces su mirada de miel, y se musita el nombre del ausente, pero él hoy no vendrá a sentarse en la mesa pascual. La misma criada pone sin dejarse sentir la suculenta vianda y el plácido manjar, pero no hay la alegría ni el afán de reír que animaran antaño la cena familiar. Y mi madre, que acaso algo quiere decir, ve el lugar del ausente y se pone a llorar. Qué maestro realmente, Valdelomar. Gran poema el que nos comparte César. Y vale, cuando uno lo lee es como si por más lecturas que tuviera, el poema siempre nos vuelve a hacer sentir. Es lo maravilloso de la poesía. Julio. No te escucho, Lady. No te Sí, copio. te escuchamos, Julio. Te escuchamos, Julio, también para que nos compartas un poco más de Valdelomar. Ya, bueno, yo lo que quería era, porque creo que no vamos a leer un cuento completo, sería demasiado largo. Quiero leer uno de los poemas, el poema de dedicatoria que hace Valdelomar a sus hermanos, ¿no? Que es un poema muy sencillo. Yo creo que no es del mismo nivel que los poemas que acabas de leer, César, en lo literario, pero igual es interesante digamos, de la faceta familiar de Valdelomar, ¿no? De su vida, y creo que como muchas veces las nuevas ediciones del Caballero Carmelo no incluyen esto, ¿no? Las dedicatorias, el prólogo, simplemente zampan los textos directamente.
se pierde este tipo de texto, ¿no es cierto? Entonces me gustaría leer este poema. El poema de Valdelomar dice así: dedicatoria a mis hermanos José, Roberto y Anfiloquio. En el ñorbo del jardín hicieron nido los gorriones, ¿recordáis? De niño yo lloraba siempre, ¿recordáis? De niño yo tenía miedo de las sombras, ¿recordáis? De niño yo era alegre como un cabritillo, ¿recordáis? Vosotros me llevabais en los hombros, ¿recordáis? Cuando mamá se ausentó, vosotros velabais mi sueño, ¿recordáis? Éramos 7 hermanos, ¿recordáis? Un día yo me volví triste para siempre, ¿recordáis? Y un día seréis 6 hermanos, no me olvidéis. Wow. Digamos, Julio, ¿cómo percibes esta poética de Valdelomar en sus cuentos? Está muy presente. Hay, digamos, muchos cuentos que tienen esa musicalidad, ese ritmo. Como que ahí también se ve mucho más, no solamente al cuentista, sino también al poeta. Así es, por supuesto, ¿no? Valdelomar no sería el cuentista que es si es que no hubiera sido un gran poeta, ¿no? Vamos a ver por toda la obra pinceladas, la elección del adjetivo preciso también, ¿no? Lo que ha mencionado César también es muy interesante porque una vez en una conferencia un narrador comentó, ¿no? De que lo primero que se enseñaba en un taller de narrativa, ¿no? Este narrador era también tallerista de narrativa, era de que jamás debían poner más de 2 adjetivos juntos, ¿no es cierto? Siguiendo una, digamos, poética de la economía verbal, ¿no? Que tanto divulgó desde Poe, ¿no? Desde Edgar Allan Poe, Borges, Cortázar, ¿no? Del Flaubert en la novela, de la economía de palabras, ¿no? No sumar más de 2 adjetivos. Si sumabas 3 ya estabas mal, y si sumabas 4 era un desastre total, pero ya ven de que esas reglas solo sirven en la teoría, ¿no es cierto? El genio verdadero, cualquier tipo de reglas o costumbres las hace estallar, ¿no? Y hace que sea posible por su genio, por ponerlos en el momento justo, de que sea posible usar 4 adjetivos juntos, ¿no? Con una palabra, y no pasa nada, ¿no? Más bien enriquece y, como dice César, inmortaliza ese verso, ¿no? Eso es lo que hace Valdelomar, ¿no? Y también lo ejemplifica en algunos fragmentos del Caballero Carmelo, ¿no? Vamos a encontrar adjetivaciones a veces que hoy podríamos pensar que son un poco excesivas, ¿no? Pero todo eso crea un clima bastante de tristeza, de nostalgia, pero siempre bien seleccionado, ¿no? Valdelomar era, además de un gran poeta, era un esteta, ¿no? Y entonces era una persona que cualquier cosa que hacía no la hacía en vano, no la hacía casual. Siempre estaba pensando en el efecto que generaba sus palabras, sus gestos, ¿no? Tiene también esas boutades, ¿no? Esa boutade, esas bromas, como esto del Jirón de la Unión también, ¿no? Que es algo muy ingenioso, ¿no? No se sabe a ciencia cierta si verdaderamente él lo dijo, pero eso es lo que tiene alguien que, digamos, que sabe que escoger bien las palabras, ¿no? Y el poeta justamente es el que mejor maneja las palabras, incluso mejor que los narradores. Y cuando combinan estas 2 cosas es dinamita pura, ¿no? Y que no todos les resulta, ¿no? Porque hay muchos casos de narradores que se han querido, digamos, han querido escribir poesía, pero que sencillamente no han podido. En el caso de Valdelomar lo hace todo y lo hace bien. Es lo que nos deja, lo que uno siente cuando lo lee, y qué magnífico lo que cuentas, ¿no? El hecho de poder utilizar y poder de alguna manera también atreverse a, ¿no? Y lograr lo que logra en sus textos. Nos dicen las personas que nos están siguiendo por la transmisión: cuando fallece su novia Rosa Gamarra, Hernández le escribió un poema muy intenso. Eh, a ver si nos cuentan un poco de eso, César, tal vez. César. No entendí la pregunta. Cuando fallece su novia Rosa Gamarra, Hernández le escribió un poema muy intenso. Vale, Rosa lo escribió. No, digamos que Valdelomar le escribió un poema muy intenso a la novia que se le va.
Sí, bueno, él tiene varios poemas de amor, ¿no? Especialmente los nocturnos, ¿no? Que incluso fueron comentados por Mariátegui. Ahora, Mariátegui en los siete ensayos, ¿no? Digamos, la parte dedicada a la literatura, eh, es un tanto, yo no sé si ha sido realmente, no fue tan generoso con Valdelomar y especialmente con Colonia, ¿no? Porque él dice que Colonia no fue un movimiento, sino fue un gesto, ¿no? O sea, fue un gesto de un grupo de muchachos, pero lo cierto es que Valdelomar tiene una poesía amorosa, especialmente en los nocturnos, ¿no? Pero después es una poesía muy bucólica, ¿no? Una poesía ligada más bien, ¿cómo se llama?, a la idea del campo, a la idea de la casa, que son sus temas, ¿no? Pero, por ejemplo, tú me decías, acá encontró el poema, Abre el pozo como vieja pupila, y yo Sí. quiero hacer recordar a toda la gente que nos está escuchando, y quiero preguntarles si alguna vez han bañado en un pozo, que era una cosa común para la gente que vivíamos acá, ¿no? O sea, de repente en ciudades grandes es más difícil, puedes encontrar un pozo, pero acá en 5 o 7 minutos encontrabas un pozo. Y hoy, desgraciadamente, solo nos queda el poema de Valdelomar, ¿no? Porque ya los pozos pues se han secado, ¿no? Y esto es una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención, ¿no? Y ya volviendo, como siempre, mira, eh, el poema se llama Confiture, ¿no? El que menciona la persona, son varios poemas de amor. Y hay un poema, ¿no? Que, bueno, tú lo pierdo, ¿no? Pero lo que quiero decir acerca de la poesía de Valdelomar, especialmente en la que tú me estabas diciendo, es que en gran medida la naturaleza es su mayor insumo para escribir poesía. Veas en el mar, veas en el campo, veas incluso en las ciudades que él frecuenta, ¿no? Porque hay un poema hermosísimo que él escribe en Cajamarca, que se le dedica, ¿cómo se llama?, a Amalia Puga, ¿no? Donde dice la paz del campo, ¿no? Incluso antes, ¿no? ¿Cómo se llama? A Julio de a mí nos encanta Pessoa, ¿no? Y ya es un poema que va ahí de la mano, ¿ah? Bueno, Pessoa y Valdelomar son contemporáneos, pero yo me sorprendí mucho que los versos eran muy parecidos, ¿no? Toda la paz del campo viene a sentarse a mi mesa, dice Pessoa, ¿no? Y el verso de Valdelomar es muy parecido, ¿no? La paz del campo viene, ¿no?, a sentarse a mi lado. Entonces es una cosa, pues, increíble, ¿no? Cómo estos poetas pueden de alguna manera tener poemas similares, ¿no? Este es el poema que tú en la mañana te gustó. Se llama Abre el pozo como vieja pupila. Abre el pozo su boca como vieja pupila sin lágrimas. El ñormo se envejeció trepando. El horno que en la Pascua cociera el bollo blando como una gran tortuga, silencioso, vigila. La araña en los rincones, nerviosa y pulcra, hila la artera geometría de su malla enredando. Las abejas no vienen del libar, como cuando miel destilaba el pecho que ahora dolor destila. Los restos de mi dulce niñez busco en la oscura soledad de las salas, en el viejo granero, y solo encuentro la honda tristeza del pasado. El corazón me lleva por el viejo granero y encuentro en los despojos, viejo, decapitado, el caballo de pino del que fui caballero. Un poema, pero precioso, ¿no? Sí. Lindo. Los que hemos tenido la experiencia de chakra, esto nos puede hasta hacer llorar, ¿no? Porque este es un poema típicamente, pues, del campo de acá, ¿no? Y del campo de parte del mundo, porque la gran poesía es universal. Sí, 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 claro, por supuesto. Eso me recuerda mucho a mi niñez y como tú dices, ¿no? Aquí pues en Ica la campiña, los campos, abundan estos lugares y yo imagino cómo habrá sido también la niñez de Abraham Valdelomar y todas esas imágenes que él recreaba con total maestría. Sin duda, hay muchas cosas que recomendar de sus lecturas. Yo creo que en estos dos libros fabulosos que hoy estamos comentando, tanto las poesías
completas, como también los cuentos. Julio, de pronto nos gustaría también que recomiendes a todos los seguidores de la feria qué cuentos podemos encontrar, qué cuentos podemos leer, por ejemplo, en la juventud, que son tantos jóvenes que nos siguen y que hoy en día, en esa pandemia, de pronto encontrar en las lecturas esa compañía, esa conexión también, que nos puedas compartir hoy, Julio. Bueno, yo lo que quería era para redondear un poco la idea que decíamos de que los cuentos más famosos habían opacado un poco a los cuentos, ¿no es cierto? Ujú. A otros cuentos de este recopilatorio que es El Caballero Carmelo, ¿no? Que para aclarar nomás es este libro toma el nombre, ¿no? Del cuento famoso, ¿no? Este libro en el cual Valdelomar recopiló varios de sus cuentos. Se llama así, pero incluye muchos otros cuentos, ¿no es cierto? Yo quiero leer el comienzo, si les parece bien a ustedes, del último cuento, que se llama Finis de Solatrix Verite, que yo pienso que en estos tiempos no me gusta hablar de moda, ¿no? Sino está en boga mucho la literatura de anticipación, la literatura fantástica, apocalíptica, ¿no es cierto? Porque que las vemos en series, también en películas. Y este cuento es muy interesante porque cambia totalmente la idea del Valdelomar que teníamos, ¿no? Un Valdelomar bucólico. A veces tendemos muchos, los estudiosos, los lectores, a encasillar a los escritores. Y a Valdelomar se le quiere encasillar con esa idea de lo pastoril, ¿no? Pero vamos a leer solo el comienzo, el primer párrafo de este cuento para ver que hay otro Valdelomar, ¿no es cierto? Que definitivamente más tiempo de vida le hubiera dado oportunidad de desarrollar más, ¿no? Otra vena narrativa. Voy a leer el comienzo del cuento Finis de Solatrix Verite. Cuando me incorporé, tuve la sensación de haber sido animado por una corriente eléctrica. Mi esqueleto estaba intacto y podía mover los miembros sin dificultad en el trágico paisaje. Sobre la estéril extensión nada acusaba la vida. Todo lo que alguna vez fuera animado, todo lo que surgiera sobre la tierra por el raro soplo del germen, los edificios, los árboles, los hombres, las aguas, el ruido del mar, todo había concluido. Me encontraba sobre una yerma extensión despoblada. En el horizonte ilimitado y oscuro, nada se destacaba sobre el suelo. El sol, como un foco enorme y amarillo, estaba inmóvil en el vasto confín, y ya sus rayos fríos no animaban la tierra. Enormes masas negras de nubes inmóviles encapotaban el cielo. A mi derredor había un gran hacinamiento de huesos y era dificultoso ver el suelo. De pronto sentí una vibración uniforme que agitaba todos los despojos. Como movidos por una corriente eléctrica intermitente, los huesos pugnaban por levantarse y volvían a caer sin movimiento como desmayados. El tinte pálido del sol, ya muerto, animaba coloróticamente aquella doliente visión. Bueno, vamos a leer solo este fragmento. Como pueden ver, es impresionante, ¿no? Cómo Valdelomar sitúa este paisaje apocalíptico, ¿no? Lleno de huesos. La persona que hace esta narración se levanta él mismo, puros huesos, ¿no? Un esqueleto en medio de un montón de esqueletos, contempla el cielo muerto, el sol muerto y un paisaje totalmente desolador, ¿no? No les voy a contar más para que busquen el libro y lo puedan leer ustedes, pero ya ven que hay un Valdelomar más, ¿no es cierto? No hay que Claro, encasillarlo en una sola visión. Y claro, bueno, claro. eso es lo que yo les recomiendo, ¿no? No se queden nada más con los cuentos más famosos, investiguen todo el libro, de paso toda la obra, porque hay otros cuentos más que Valdelomar no llega a incluir en este libro. Y también, por supuesto, la poesía, ¿no? Con esta nueva edición que ha sacado César, y que yo lo felicito mucho, porque en plena pandemia, ¿no? Sacar una edición impresa es un tremendo logro. Además ha sacado el rastrojo, ¿no? De Macedo, y es un tremendo mérito que él tiene, ¿no? Una editorial iqueña, los iqueños deben estar bastante orgullosos de esta editorial y por supuesto, si es que la situación económica nos permite, adquiramos el libro, ¿no? Y hagamos que una editorial iqueña continúe por mucho tiempo más, ¿no? Así que César, felicitaciones y adelante con el Conde Plebeyo Editores. Gracias, Julio. Lady, yo quiero contestar a uno de los comentarios. Creo que lo hace el amigo Ronald, eh, que dice, no sé si lo puedes leer, por favor. El Sí, de sí, sí. Ronald. Acá nos escribe, dice, el Caballero Carmelo fue enviado a un concurso del diario La Nación
y como no quería perder, escribe el jurado Bustamante y Vallivian, donde entre muchas cosas le dice que le jodería perder. No, está equivocado, Ronald, ¿no? Está equivocadísimo. Porque el que le escribe digamos, redactar el cuento es Enrique Bustamante Vallivian, le envía un carnet, y eso lo pueden encontrar en Valdelomar por él mismo, que es una especie de biografía a través de cartas que editó Ricardo Silva Santisteban con el Fondo Editorial del Congreso, ¿no? Y en ningún momento dijo que le jodería perder, ¿no? O sea que ahí Ronald está jodido. ¿Por qué? Porque Enrique Bustamante Valdivian le envía el carnet y Valdelomar contesta diciendo que quienes organizaban el concurso eran sus enemigos. Entonces, después Enrique Bustamante Valdivian vuelve a decirle que, mira, lo que hacemos es, tú escribes el cuento y yo lo firmo. Bueno, y Valdelomar comienza a escribir un cuento que se llama La Paraca en primera instancia, ¿ya? La Paraca. Y es más, hay cartas de Valdelomar a su señora madre preguntándole por una plantita que crecía fuera de la casa. Y le decía, había una plantita, ¿no? Que era curva, y lo que le estaba preguntando era por lo que nosotros conocemos el llantén, ¿no? Pero el cuento ganó, y si no hubiera ganado, yo creo que hubiera sido un oprobio contra el propio concurso, pero no es que, ¿cómo se llama? Valdelomar lo mandara, o sea, fue instigado y además entusiasmado por Enrique Bustamante de Valdivian, un gran amigo de él, un gran poeta también, que se ha quedado pues en el olvido, ¿no? Yo quería aclararle eso a Ronald, ¿no? Que en ningún momento Valdelomar dice que le molestaría perder, ¿no? Sino que el miedo era porque lo estaban organizando los enemigos de Valdelomar, porque como todo gran hombre, Valdelomar también tuvo enemigos, ¿no? O sea, como toda gran personalidad, ¿no? Como toda gran personalidad tuvo sus seguidores y también tuvo sus detractores. Sí, interesante. Sería un poco, César, como el tema de la muerte, porque también se ha especulado mucho sobre la muerte y hubo varias versiones un tanto fuera de la verdad respecto a la muerte de Abraham Valdelomar. Sí, por ejemplo, él menciona el libro No es el iqueño, Ronald. Manuel Miguel del Prego no es iqueño, es chinchano. Tienes que ser más preciso en las anotaciones que das. Eh, lo que tú dices, Lady, es un oprobio inventado por Alberto Hidalgo, ¿no? Alberto Hidalgo, no sé si me escuchan. Sí, 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 te escuchamos. Sí. Alberto Hidalgo inventa un infundio, ¿ya? Alberto Hidalgo inventa un infundio en, ¿cómo se llama? En un libro que se llama Heridos, Muertos y Contusos, ¿no? Y Alberto Hidalgo, sin tener el parte, digamos, de muerte, sin haber asistido ¿cómo se llama?, al lugar de los hechos, dice que Valdelomar fallece cayendo un silo. Bueno, significa, porque solamente en la primera edición sale esa información, ¿no? Pero eso desgraciadamente es la información que ha quedado históricamente, ¿no? Históricamente, mucha gente sin consultar biografías, ¿no? Bueno, la de Manuel Miguel del Prego, la que dice Ronald, hasta ahora es la mejor, junto creo que a Roto Sánchez. Y si pueden conseguir ¿cómo se llama? El estudio que tiene Fabio Samar sobre Valdelomar, es una cosa pues muy, muy interesante, ¿no? Pero eso es un infundio que desgraciadamente ha quedado y que muchos profesores lo repiten en los colegios. O sea, lo repiten, dicen que Valdelomar cayó en un silo, eso es una vil mentira, que no solamente, y además miren que irónicamente, lo escribe un amigo de él que escribió un poema junto a Valdelomar y a Mariátegui, porque hay un poema, ¿no?, que escribieron a la Limón Alberto Hidalgo, Abraham Valdelomar y José Carlos Mariátegui. Entonces, bueno, los que sabemos algo de literatura peruana, que muy pocas veces la gente se ha unido para odiar a alguien en el Perú, ¿no? Y uno de esos pequeños momentos ha sido Alberto Hidalgo, ¿no? Desde todas las tiendas políticas y literarias, todo el mundo le quería pegar, incluso en Argentina, o sea, Borges le quería también, no le tenía mucho cariño, ¿no? Era una persona que destilaba este tipo de informaciones en infundios y que desgraciadamente ha quedado en el panorama de la literatura, ¿no?
es bueno investigar sin duda también digamos, masificar que estas cosas, que las versiones sobre todo sean bien comprobadas. Yo quería cerrar también un poco este conversatorio tan interesante, además porque nos ha seguido mucha gente que está desde distintos puntos, no solo de acá de Ica, de Perú, sino también de México, de otros países. Hay una pregunta que nos hacen, me gustaría hacérsela a los dos, tanto a César como a Julio. ¿Qué es lo que tiene Tristitia y el hermano ausente que han pasado a ser los poemas más conocidos de Valdelomar, en su percepción? Julio. Yo creo que la sencillez, definitivamente, ¿no? La sencillez, digamos, la transparencia del sentimiento, ¿no? A veces muchos escritores piensan que sumando palabras, acumulando adjetivos, ¿no? O siendo sensibleros, van a lograr una emoción auténtica, ¿no? Pero como siempre se ha dicho, ¿no? El genio es lo sencillo, ¿no? Un poema, digamos, que tiene una emoción directa, auténtica, no necesita muchas cosas para lograr cautivar, ¿no? A cautivar de una manera imperecedera, ¿no? Y qué cosa más duradera puede haber que el sentimiento fraterno, ¿no? El sentimiento hacia la madre, hacia los hermanos, ¿no? Es una cosa que Valdelomar sabe tocar directamente fibras íntimas, ¿no? Sin necesidad de grandes embelecos, ¿no? Porque estos poemas es de lo que muchos dirían el llamado posmodernismo, ¿no? Los modernistas solían adornar mucho más, ¿no? Usar artefactos verbales ya conocidos, fórmulas, ¿no? En cambio, yo veo en estos poemas una vuelta a una sencillez que no llega a ser digamos, vanguardista, ¿no? Literariamente muy moderna, pero sin embargo es una poesía que por su misma sencillez cautiva sin necesidad de estar adscrita a alguna escuela poética. No sé qué piensas, César. César. Bueno, yo concuerdo mucho con Julio, pero también creo, Julio, él apela a la intimidad, ¿no? Los poemas familiares van a ser eternos, ¿no? Porque establecen una relación muy rápida, porque, digamos, desde la cotidianidad del cariño, uno rápidamente establece una conexión con estos poemas. Ahora, el hecho además también, y Julio tiene mucha razón, es por la sencillez, pero sencillez que no está exenta de profundidad, ¿no? Es decir, cada verso de Tristitia es una gran imagen, ¿no? O sea, por ejemplo, mira, cuando él dice, ¿no? En la mañana azul al despertar sentía, ya ahí nada más está, hay una belleza, ahí hay un cuadro, ¿no? Ahí hay un cuadro perfecto. Entonces yo creo que la musicalidad, la belleza con la que ha escrito Valdelomar, y además yo siempre me he preguntado, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo escribir a tan temprana edad cosas tan maduras? Y la única respuesta que yo puedo ensayar es el genio, ¿no? Es el genio, o sea, no tengo otra respuesta frente a ello, ¿no? Por supuesto que siempre quedará el hecho de que qué hubiera escrito después, pero esos son suposiciones, ¿no? Y yo creo que Nietzsche nos enseña a no tener suposiciones, ¿no? Entonces yo lo que creo ahí es que lo que ha quedado es de inmensa calidad, todavía se desconoce, todavía sigue siendo un escritor desconocido, como hace un momento decía Julio, hay una gran obra teatral, ¿no? Verdolaga es una joyita del teatro, hay obras de teatro que escribió junto a Mariátegui, y hay un punto en que creo que yo quiero concluir con esto, ¿no? Valdelomar, como todo gran autor, va a tener lecturas distintas, ¿no? Hay gente que dice, no, Valdelomar no escribió bien, lo único que escribió bien fueron sus crónicas periodísticas, ¿no? Por ejemplo, yo una vez hablé con Watanabe, y Watanabe me dijo, ¿no? Que en paz descanse don José, me dijo, no, me dice, sus poemas, no, pero su genio está en las crónicas periodísticas, ¿no? Y yo creo que seríamos un tanto mezquinos con todo el cariño que se le tiene y respeto a la memoria de Gregorio Martínez. Él en un libro de ensayos, ¿no? El libro de los espejos, menciona que Valdelomar es escritor de un solo cuento, ¿no? Entonces yo habría de decir, eso no me parece bien, ¿no?
no me está ganando el amor ni la admiración que tengo por Lelomar, sino que no se ajustan a la realidad. Basta leer, nada más, basta leer Los ojos de Judas para saber de que estamos frente a un extraordinario escritor de la lengua castellana. Y que creo también, Julio, que ha viajado, y tú, ustedes que han salido fuera del Perú, sigue siendo un inmenso hueco cultural peruano la difusión de su obra fuera del Perú, ¿no? No se conoce, ¿no? Y yo que estuve en Chile hace algún tiempo, tratando, ¿no? de que conocieran a Valdemar, se quedaban impresionados, pero creo que a pesar de que la editorial Norma sacó un libro que circuló por Colombia y por varias partes donde llega este editorial grande, todavía fuera del Perú, Valdemar sigue siendo tristemente un gran desconocido, ¿no? Un gran desconocido. Y eso es una pena porque estamos frente a uno de los maestros del lenguaje que nació en el Perú. Sin duda, seguiremos difundiendo, César. Yo creo que haces una gran labor desde la editorial y por supuesto, Julio, también ha sido un enorme gusto estar con ustedes. Espero encontrarnos en una próxima oportunidad, quizás a través de esta nueva normalidad nuevamente, o ya de pronto, cuando las cosas pasen un poco, poder también estrechar y poder hacer llegar, sin duda, desde las formas y mecanismos que nos permita la tecnología a la gente, las lecturas de Abraham Valdelomar. Muchas gracias, Julio. Palabras finales, Julio Isla, por habernos acompañado. ¿Algún anuncio? ¿Cómo pueden encontrar también el libro de cuentos? ¿Hay alguna web? Cuéntanos. Bueno, este libro, El Caballero Carmelo, edición facsimilar, lo he editado Alastor Editores, la editorial que yo dirijo, y la Biblioteca Abraham Valdelomar, ¿no? Yo no sé, César, nos vas a decir si en Ica todavía quedan ejemplares de esta edición. En Lima todavía quedan algunas en librerías, las pueden encontrar en librería El Virrey, Librería Sur, de la Católica, Escena Libre, por ejemplo, ¿no? Como son ejemplares numerados, yo creo que deben quedar todavía en librerías algunos 30 ejemplares, ¿no? Y ya después se agotará, ¿no? Bueno, y nada más, felicitar a César por la nueva edición de la poesía de Abraham Valdelomar y esperemos que siga sacando más obras de Valdelomar, a ver si César de repente se anima más adelante con el Conde Plebeyo a sacar una nueva edición de Valdelomar por él mismo, ¿no? Le pongo ahorita el reto, ¿no? Porque es un libro muy hermoso que ya está agotado hace buen tiempo, ¿no? Y esperamos que salga una nueva edición, ¿no? Con las cartas, recuerdos de Valdelomar. Muchas gracias por la invitación. Julio. Gracias, Y Julio. ahora yo estoy abocado al teatro, Valdelomar Rescatar, y bueno, sería también bacán, ¿no? Sería bacán rescatar ese libro, porque las cartas de Valdelomar son lindas. Bueno, Lady, muchas gracias. Los que quieran buscar el libro, pueden entrar a nuestra página que está en Facebook. Tanto Julio como yo vemos la cuestión editorial no desde el punto de vista del lucro, ¿no? Yo he visto a Julio vender libros a 5 soles, ¿no? Libros a 5 soles, porque él quería que los libros llegasen, ¿no? Ese es también nuestro espíritu. Y bueno, Lady, gracias por todo lo que vienes haciendo. Y ya en Ica ya hay algo, literariamente, ¿no? Ya hace buen rato hay una cosa que está ocurriendo acá y esperemos que esto siga dándose, que salga nueva gente, que además también surjan estudios nuevos de Valdelomar con gente de acá, ¿no? Con gente de acá, ¿no? Porque el libro de don Víctor Pacheco, Cabezudo, y después de un señor Chauca, pero ahí deja de parar, no ha habido nuevos estudios sobre Valdelomar. Y bueno, bueno, otra vez gracias y bueno, tenemos una edición y tenemos gente, tanto Julio como yo y como tantos otros, que estamos en esta idea de que la obra de Valdelomar se conozca. Muchas gracias, gracias a ustedes que lo hacen posible, el tener más libros y por supuesto esta gran calidad que nos muestran y que podemos compartir hoy también con todos nuestros seguidores. Así que ya lo saben, lean mucho a Valdelomar. Nosotros nos encontramos en una próxima edición. Gracias César, gracias Julio y nos vemos, sigamos en sintonía de la Filica. Hasta pronto. Bye bye.